Amigos, son las 7:02, hora de Venezuela. Fíjense que Biden le está diciendo al mundo que hay que evaluar las sanciones a Rusia porque Rusia es la cesta de pan de los europeos y que esas sanciones pueden tener incidencia en la escasez de alimentos que pueda golpear a manera de crisis a todo el planeta. En esta parte, en este momento tan particular que diariamente nos permite conversar con nuestros invitados, vamos a tocar el tema de la percepción de los venezolanos con respecto a las sanciones de Estados Unidos al gobierno de Nicolás Maduro. La mitad de los venezolanos mantiene su desaprobación a las sanciones de la comunidad internacional al sector petrolero. Me acompaña en estudio Osvaldo Ramírez, consultor en estrategia, riesgo político, inteligencia de entorno y campañas electorales, director de ORC Consultores, porque la empresa que él dirige acaba de hacer un estudio sobre estos temas. Osvaldo, qué bueno que estés aquí, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Eduardo. Feliz mañana para todos los que nos están escuchando y viendo. Bueno, rápidamente, ¿qué los llevó a pulsar este punto en particular y cómo le entraron a la consulta? Sí, mira, no es la primera vez que lo hemos hecho durante los últimos 4 años, tratando de diferenciar, primero, qué opinaba la gente en relación con un elemento reciente, que fue esa aproximación directa entre Nicolás Maduro y funcionarios del gobierno norteamericano, para ver si había esos niveles de acuerdo, que esa relación, o cómo la veían, que esa relación condujera a un eventual levantamiento de sanciones o un eventual cambio en materia geopolítica. Y yo creo que estamos siendo testigos de manera bien importante de un cambio en el orden político y en los tableros geopolíticos mundiales por justamente este tema entre Rusia y Ucrania. En ese punto, arrancamos preguntando por allí, 31% de la gente estaba de acuerdo que esa relación se diera y 28% no, en contrario a lo que significaba el tema de la negociación entre la oposición y Maduro en México. Recordamos que eso está allí como a la expectativa. Justo tú hace rato en el programa hablabas de Antonio Carri diciendo que tenía que involucrarse en México y otros actores diciendo esto. ¿Okay? En las sanciones, el tema fundamental está asociado a que hay 3 tipos de sanciones que se han impuesto. Las sanciones al gobierno, las sanciones a funcionarios y las sanciones al sector petrolero. Y queríamos diferenciar porque ha habido recientemente una narrativa totalmente, o uno pudiera pensar que hay una narrativa que todo el mundo evalúa todo de la misma manera y no es así. Eso nos llevó a preguntarle, ahora el del 9 al 15 de marzo, en este producto que se llama Frequency 58 de ORC Consultores, en una encuesta nacional con 1.150 muestras, 2.4% de error, si la gente estaba de acuerdo o desacuerdo con estas sanciones. Y encontramos que las sanciones al gobierno, 46% está en desacuerdo, 24% las aprueba. Las sanciones a funcionarios, 36% las desaprueba y 42% las aprueba. Y al sector petrolero, 52% las desaprueba y 16% las aprueba. Ahí tenemos el gráfico, por cierto, en pantalla. Entonces, en este punto... ¿Qué mensaje tienen esta respuesta? ¿Qué? ¿Qué mensaje global podrías interpretar de esta respuesta? Mira, el mensaje, porque ahí no está el comparativo con hace 3 años de estas mismas preguntas. Hace 3 años, el caso del sector petrolero era la inversa. Al menos 55% del país estaba de acuerdo con las sanciones al sector petrolero. Fíjate que eso cae a 16%, para verlo en el positivo. ¿Okay? Eso cambia por completo la dinámica. Porque siento que hay un venezolano, y aquí viene nuestra premisa, nuestro país muta, y lo hemos conversado acá en oportunidades anteriores, nuestro país muta cada 3 meses. Nuestro país es un país con biorritmo económico y de decisiones de política económica. Volatilidad de opinión pública. No, la volatilidad de la opinión pública es constante, pero yo me refiero a las premisas que tienen las empresas que invierten en Venezuela y los ciudadanos y el gobierno en relación con la política económica. ¿Por qué? Porque, o sea, los escenarios son cambiantes. Porque el mundo te está cambiando y lo que hoy me está resultando, y te pongo un ejemplo, Rusia era un actor significativo para el gobierno de Maduro. Así es. No sabes qué va a pasar con Rusia. Tú justamente hacías el comentario en relación con Biden y las sanciones.
ves cómo Putin hace una contraoferta, una contrasanción a los países que le venden gas en Europa. Le dice, me tienes que pagar en rublos. Está bien, yo Ajá. estoy sancionado, pero tú me vas a tener que pagar en rublos. Ujú. Tú comienzas a ver probablemente como el petróleo venezolano, que se vende en Asia, con unas tasas de descuento importantes, no soy experto petrolero, pero como probablemente Rusia va a comenzar a tratar de colocar su petróleo con unos precios también de descuento y se va a aprovechar parte de estos países asiáticos para comprar esto. O sea, te están cambiando las premisas que tú tenías firmes en relación al menos con el sector petrolero. Para Estados Unidos, potencialmente dice, bueno, ¿qué gano yo en materia geopolítica? Porque yo sé que la compra que yo pueda hacerle a Venezuela, ojo, esto es hipotético, las compras que yo pueda hacerle a Venezuela no van a saldar esos 700.000 barriles que eran de petróleo ruso procesados en las refinerías del Golfo de México, pero sé que eventualmente yo puedo dar un paso más en función de ayudar a que entren unos ingresos que vayan a ayuda humanitaria, porque sí puede estar afectado, lo que implica esa estabilidad de lo que muchos ciudadanos interpretan viene derivada de temas ligados a la relación con Rusia. Por ejemplo, en Venezuela, 80% de los fertilizantes venían de Rusia para el sector agro, el tema del trigo, el tema del pan, sin contar lo que tú le podías comprar desde Ucrania. O sea, hay temas que están allí y que no los estás resolviendo en el corto plazo y te van a afectar si no tomas decisiones relativamente estables para este nuevo ciclo que estás viviendo. Que tú sabes que a futuro sería interesante preguntarle a la gente qué piensa sobre los verdaderos efectos de las sanciones para Venezuela, porque más de uno podría responder, mira chico, el efecto contrario en líneas generales al propósito que las motivó, porque quizás pudieran decir muchos, mira, las sanciones para Venezuela trajeron estos efectos positivos en esto, esto y esto. Ahora, hay otra pregunta que ustedes hicieron, personas con familiares viviendo en los Estados Unidos, ¿qué encontraste ahí? Sí, en eso hay otro tema. Hemos visto cómo en Venezuela, porque también teníamos esta curiosidad intelectual, en ocasiones la opinión pública en Venezuela está motorizada por la percepción que tienen periodistas venezolanos viviendo en el exterior, ¿ok? Y eso se respeta, hay gente que, bueno, decidió ejercer su periodismo desde afuera. Pero ¿qué Ujú. sucede? Piensas que tu percepción o lo que opinan los venezolanos alrededor tuyo en lugares muy específicos, y pongo un ejemplo, el sur de la Florida puede ser uno, Claro. es la percepción de los venezolanos que están dentro del país, ¿ok? Y además ahí hay un detalle, en muchos casos algunos de estos periodistas están trabajando o tienen la intención de motorizar electores en Norteamérica para efectos de, recordemos que en próximo noviembre hay unas elecciones de medio término, y tratar de apoyar o negar esas narrativas que hay en la polarización clásica demócrata-republicana en relación con los temas a Venezuela. Encontramos acá que aquella persona que en general tiene un familiar, entendiendo que hay un porcentaje importante de venezolanos viviendo en el extranjero, algunos de ellos ya pueden votar en el extranjero porque se hicieron ciudadanos, obtuvieron su ciudadanía, hay diferencias significativas en cómo ese familiar que está aquí opina sobre asuntos públicos si ese familiar está en Estados Unidos y puede influirlo en su decisión. Y en general la aprobación a sanciones es más alta en ciudadanos que tienen familiares viviendo en los Estados Unidos y votando, esa lámina no fue publicada, pero y votando versus el que no los tiene. Aquí la proporción, en el estudio encontramos que cerca de un 19% de los encuestados, ¿ok?, tenía un familiar viviendo en los Estados Unidos. Y de ese 19% votando, al menos el 18-17% sabía que ese familiar votaba efectivamente en los Estados Unidos. Mira, al regreso vamos a continuar con preguntas como personas sin familiares viviendo en Estados Unidos. Quedan una, dos, tres, cuatro, cinco, seis preguntas del estudio que acaban de hacer. Esta también es muy interesante. ¿Usted aprueba o desaprueba el proceso de negociación en México entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición? ¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo de que haya un proceso de diálogo y negociación directa entre el gobierno de Estados Unidos y el régimen de Nicolás Maduro que conduzca a una flexibilización? Bueno, al regreso, amigos, con Osvaldo Ramírez de ORC Consultores, estaremos conociendo
qué se respondió ante esta consulta y preguntas tan interesantes. Volveremos. ¿Usted aprueba o desaprueba el proceso de negociación en México entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición? Estamos conversando, amigos, con Osvaldo Ramírez, consultor en estrategia, riesgo político, inteligencia de entorno y campañas electorales, director de ORC Consultores. A esta hora te están viendo, Osvaldo Ramírez, de costa a costa en los Estados Unidos, gran parte de Latinoamérica y el Caribe. ¿Qué respondió la gente ante esta pregunta? Mira, ante esa pregunta, el tema fundamental era entender que primero hubo mucha opacidad en relación con lo que se sabía de esa reunión, ¿ok? Si alguien es hiperinformado o tiene, por supuesto, acceso a las noticias, veía que salió por un par de portales de noticias, un medio en Estados Unidos, ambos, luego la portavoz Jen Psaki de la Casa Blanca, luego Ned Price, y luego habla presidente Nicolás Maduro, y termina diciendo que es lo que parcialmente se había acordado, sin dar detalles de agenda, hasta que eso deriva en la liberación de 2 personas. Pero no hay mucho más. ¿Qué sucede? Hay una expectativa de que pudiera eventualmente generarse un proceso de una licencia que permita obviamente la venta de petróleo. Entender que hay compañías consolidadas en Venezuela y otras no de origen norteamericano que pudieran tener la capacidad claramente de levantarle esa producción petrolera. Aquí tenemos una producción que ha estado por debajo del 1.000.000 de barriles y que efectivamente pudiera tocar o rozar unos 200 o 250.000 barriles adicionales en el relativo corto plazo. Vemos que el 31% estaba de acuerdo. Ese 31% de acuerdo, claramente 28% en desacuerdo. El diferencial no tiene información, dicen no estoy de acuerdo ni en desacuerdo o no sé qué está sucediendo. Ahí hay que recordar que hemos conversado en el pasado que hay venezolanos que han dicho no quiero informarme de los asuntos públicos. Simplemente han decidido no, para poder tener sus dinámicas económicas probablemente o de tranquilidad mental, dicen prefiero no saber qué dice Eduardo Rodríguez todas las mañanas en A Tiempo y leer noticias o leer Unión Radio, etcétera, etcétera. Entonces, en esto es claramente contrario, fíjate, a lo que la gente piensa sobre el tema de México, al tema de la negociación en México, entendiendo siempre que los procesos de negociación son los que tienen que conducir en el mundo. Estamos viendo un proceso de negociación en el marco de la guerra entre Rusia y Ucrania y hay rondas de negociación. O sea, jamás dejas de hablar. Así es. Jamás se debe dejar de hablar. Impresionante eso, sí, señor. Y son realidades que, bueno, antes nos las contaban o nuestros abuelos o la veíamos en los libros de historia, pero ahora lo estamos viendo prácticamente en tiempo real. En el caso de la negociación en México, ¿ok? 43% está de acuerdo con que continúe ese proceso y 34% indica que no. ¿Por qué? Cuando mezclamos esto con otras preguntas que hemos hecho en el pasado, por ejemplo, en el mes de octubre del año pasado, en el Frequency 58, encontrábamos que la gente pensaba, y al menos un 55% de la población, tenía un alto nivel de confianza en que la mesa de negociación podía derivar en mayor bienestar para Venezuela. Hay expectativas y hay realidades que están allí y que eventualmente los ciudadanos, como tú lo decías, la opinión pública muta, es volátil de acuerdo a cómo percibes los hechos noticiosos y los hechos públicos de manera directa o a través de los medios. Fíjate, esta pregunta también es muy interesante. ¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo que haya un proceso de diálogo y negociación directa? Sí, esta no la habíamos comentado, directa entre el gobierno de Estados Unidos y el régimen de Nicolás Maduro que conduzca a una flexibilización de sanciones en materia petrolera derivado de la situación de guerra entre Rusia y Ucrania. Sí, justamente en ese punto el acuerdo era 31%, el desacuerdo 28%. En este tema, fíjate, hay una pregunta que no está allí en el estudio, pero hay cerca del 66% del país está al tanto de lo que son las sanciones, de que se han impuesto unas sanciones, a pesar de que recordemos que acá hay una situación de sanciones desde el momento de la administración Obama. Estamos hablando del año 2015 aproximadamente. Se preguntó, fíjate, ¿qué pensaba la gente si aquí había un ajuste justamente de estas sanciones y que el ingreso petrolero
fuera al tema de la ayuda humanitaria, ¿ok? Que con esos ingresos claramente se derivara en una situación de poder ayudar a familias vulnerables y tratar de entender. Aquí había otra propuesta que estuvo sobre la mesa en un momento de Oil for Food, que tenía un grupo, de hecho, de Atlantic Council, la semana anterior da una respuesta, porque esto fue un programa copiado en Irak, recuerdo en un momento, y ante esta pregunta, si se ajustaban las sanciones petroleras y esos ingresos iban al tema de la ayuda humanitaria, el 55% estaba de acuerdo que efectivamente entonces hubiera o se presentara un levantamiento de sanciones en relación con el tema petrolero. Habrá que preguntar, porque yo creo que lamentablemente en temas de encuestas los formularios tienen que ser relativamente cortos para que fluyan y tratar de alcanzar la mayor cantidad de preguntas. Como tú bien decías, si la gente considera o no que han sido efectivas. Pero sobre este punto, justo la semana anterior, el BBC sacaba una noticia sobre la Universidad de Drexler, ¿okay? Una universidad que está en Estados Unidos, con su centro de negocios Lebow. En el centro de negocios hicieron una base de datos sobre el tema de sanciones histórica y a nivel mundial. Interesante. ¿Okay? Y encontraron que el 30% de las sanciones han sido efectivas. O sea, 70% ¿Qué te parece ese promedio? Hay diferentes tipos de sanciones. ¿Qué calificación le da pero a la efectividad de las sanciones? La calificación o el tema de la imposición de sanciones en un momento lo que busca es una modificación de conducta ante un hecho específico. En algunos casos se ha visto sanciones para tratar de disuadir una guerra, como la vimos recientemente con el caso ruso. De hecho, a Rusia, en esa misma base de datos se dio cuenta que entre el 22 de marzo y el 22 de febrero y el 17 de marzo, la comunidad internacional le impuso a Rusia más de 2.900 sanciones. Wow. Y desde el momento de la invasión a Crimea en el 2014 hasta el 21 de febrero, le habían impuesto 2.000 sanciones. O sea, han sido más en un periodo menor a un mes a las que lograste imponer entre 2014 y 2022 y que Rusia no modificó, por hablar de una, no modificó su conducta. ¿Qué hemos visto en el caso venezolano? La gente está clara de qué ocasionó la crisis humanitaria o que esa situación. La gente está clara que el gobierno adoptó unas políticas económicas de pragmatismo distintas completamente a todo lo que habíamos visto en el pasado, Forzado. en la época del expresidente Chávez. Forzado, ¿no? Por la presión de las sanciones. No necesariamente. No necesariamente. Yo creo que hay un mix, porque claramente también te cambió la economía. Venezuela vivió de la renta petrolera y recordemos ese boom petrolero entre 2007 y 2011 que se acabó. Entonces tú tienes que darle la vuelta. Bueno, turismo. Fíjate el ejemplo que recientemente estaban tratando, el canciller Plasencia estaba en Turquía tratando de abrir mercados para el turismo, tratando de sustituir al ruso temporalmente. Cambios en sistemas de pago, de asumir el MIR para poder atender a esos turistas que visitan Margarita y que ha sido una política pública exitosa en materia de turismo. O sea, tú comienzas a ver todos estos cambios y eventualmente sabes que la gente, y hay un detalle importante, lo hemos conversado, ese fenómeno de la despolitización. El ciudadano quiere vivir bien, quiere tener calidad de vida y sabe muy bien que lo que sucede a veces, ojo, sí te termina afectando, pero lo que sucede en otros tableros de decisiones, sobre todo los internacionales o los del alto gobierno, no necesariamente terminan afectándote o sientes tú que te afectan de manera directa. Bueno, mi querido Osvaldo, se agotó el tiempo lamentablemente. Tendremos otras oportunidades. Un fuerte abrazo y qué bueno verte de regreso al estudio. Uno lo celebra en estos 2 años de pandemia que nos han tocado. Sí, muchas gracias por la invitación y bueno, siempre es bueno estar aquí con ustedes, poder conversar estos temas. Gracias, hermano. Gracias. Osvaldo Ramírez, consultor en estrategia, riesgo político, inteligencia de entorno y campañas electorales, director de ORC Consultores. Volveremos.